Buenas tardes. Vamos a iniciar el segundo día del juicio ético ante el genocidio por goteo de los adultos mayores por parte del Gobierno Nacional. El tribunal de esta jornada es el señor presidente, el doctor Miguel Rodríguez Villafañe, la doctora Patricia Coppola y el doctor Rubén Stiberman. En el día de ayer funcionamos durante varias horas y se presentaron 8 testigos que fueron el Miguel Berrotarán, Oscar Cacho Mengarelli, Marta Bocos, una presentación de doña Jovita, Daniela Ponce de León y Mariano Oberlin. En el día de hoy tenemos también 8 testigos de cargo que lo vamos a ir presentando. Le explicamos a los testigos que el mecanismo es que ingresen por esta escalera, se paran delante del tribunal que les toma juramento. Una vez realizado el juramento, esa es la silla de los testigos y tenemos para exponer un máximo de 10 minutos que les vamos a ir señalando cuando quede el tiempo razonable de conclusión. El tribunal puede hacer preguntas, así que con esos datos damos por comienzo y le damos la palabra al presidente del tribunal. Bueno, en el día de la fecha, 16 de septiembre, damos comienzo a la segunda audiencia de este Tribunal Ético de Opinión respecto del genocidio por goteo a las personas mayores en manos de la política del Gobierno de la Nación Argentina. Comienza el juicio. Muy bien, convocamos al primer testigo, al doctor Carlos Pressman, que es médico, gerontólogo, profesor universitario. Doctor Carlos Pressman, ¿jura usted informar a este tribunal ético y fundar sus dichos en verdad sobre los aspectos de cuya experticia, vivencia y o representatividad se lo ha convocado a testificar en este juicio ético de opinión? Sí, juro. Gracias. Bueno, buenas tardes. Es muy difícil establecer si hay un vínculo entre las políticas públicas y la enfermedad o la muerte en un determinado grupo poblacional. Si sabemos que las condiciones de vida terminan impactando en la salud de la población y se utilizan diversos indicadores, como es la expectativa de vida al nacer, expectativa de vida con o sin discapacidad, mortalidad infantil, mortalidad materna, son indicadores sanitarios que nos permiten evaluar si las políticas de la gestión pública se traducen en mejores indicadores de salud. Hasta el comienzo de este año, y los datos son más o menos de julio, tuvimos información de qué es lo que pasó en el año 2024. Y esto alertó a las autoridades sanitarias porque Córdoba tiene una mortalidad aproximada mensual de unos 30.000 individuos. Durante los años de la pandemia, que es el 21 y 22, hubo un exceso de mortalidad que se atribuyó a la consecuencia del COVID. Cuando entramos en el año 2023, el nivel de muertos por mes es el de todos los años. En la primera mitad del año 2024 se produjo un exceso de mortalidad coincidente con el exceso que hubo durante la pandemia del COVID sin que hubiera COVID. Esto alertó a las autoridades sanitarias para buscar las causas
de por qué este exceso de mortalidad alrededor de 4.000 individuos. Y cuando se pudo discriminar cuál era el grupo poblacional que había fallecido, no era mortalidad infantil, que incluso disminuyó, ni tampoco era un indicador que son los accidentes en los jóvenes, de accidentes de motociclistas que traen mucha discapacidad y muerte, sino que la mayor mortalidad sucedía en mujeres mayores de 70 años. Mujeres mayores de 70 años. Se pensó que esto podría deberse, estos adultos mayores, que no debieran haber muerto porque estadísticamente no mueren ese número de individuos en la Argentina, en Córdoba, en esos periodos de tiempo. Se pensó que podría haber sido el dengue, que tuvimos un brote de dengue durante los meses de febrero, marzo y abril del 2024, y no, porque los documentos con los que obra, por ejemplo, en el Hospital Rawson, con quien más trabaja infectocontagiosa, no hubo una gran mortalidad que llegó a cerca de 200 personas, no explicaba más de miles de muertos, digamos. Entonces se empezó a mirar si no era un problema de enfermedades infectocontagiosas, si podía deberse a condiciones de vida. Coincidentemente con este aumento de la mortalidad, se debía a que esos pacientes adultos mayores o habían discontinuado sus tratamientos, o se habían descompensado, o llegaban a la consulta cuando la enfermedad era muy grave, o fallecían en realidad se dice de condiciones climáticas, ¿no? De frío, ¿no? Morirse de frío, pero que en realidad es de pobres, digamos, ¿no? Porque el frío, todos los años hay frío y no siempre se mueren la misma cantidad por eso, sino porque la pobreza les impedía calefaccionarse. Entonces, cuando uno suma en qué condiciones sanitarias de vida estaban los adultos mayores, podría explicarse este exceso de mortalidad, que deviene de una caída en los aportes previsionales, una reducción muy importante que obligó a aquellos adultos que tenían servicio de prepaga o pasarse al sector público, hubo una altísima demanda de asistencia en el sector público, y la obra social que en la Argentina atiende a adultos mayores, que es el Programa de Adultos Mayores Integral, que es el PAMI, supo vivir una restricción monstruosa en una cantidad de programas que tuvo más visibilidad en los medios, en los medicamentos. Pero hubo otros programas que también fueron suprimidos. Programa Pro Bienestar, programas sociales, programas recreativos que tienen que ver con la posibilidad de desarrollarse plenamente, digamos. Y en los medicamentos se hizo un efecto motosierra en restringir medicamentos a determinadas personas porque tenían un vehículo, aunque ese vehículo fuera un Duna 89, digamos. Pongo este ejemplo porque era una paciente mía. Y le dejaron de cubrir medicamentos al 100% que son vitales, a saber, drogas antidiabéticos orales o drogas antihipertensivas, fundamentalmente. Se incluyen una cantidad de medicamentos. Al no poder acceder a estos medicamentos que podríamos llamar esenciales, hay un listado de unos 300 fármacos que la OMS define como esenciales, que hasta el año 24 tenían cobertura del 100%. Entonces dejaron de tener cobertura en los medicamentos esenciales. Vieron restringidos sus aportes previsionales. La caída del nivel socioeconómico fue muy importante y esto se suma a un factor que es la causa de las causas, que es la imposibilidad de salir a la sociedad, quedarse solos. El aislamiento, a lo cual se suman las condiciones de inseguridad, porque los adultos mayores son frágiles, vulnerables, quienes siguen los medios, la mayoría de las víctimas, desde estafas virtuales a agresiones físicas, son adultos mayores y muchos de ellos fallecen en asalto. Entonces la inseguridad, que también deviene de la crisis socioeconómica, hizo que los adultos quedaran aislados, quedaran solos, ¿no? Y la soledad es la causa de las causas. La soledad, percibirse solo, no poder estar integrado a la sociedad, genera una cantidad de mecanismos que se asocian a quedarse quietos, sedentarismo, cambios metabólicos, la imposibilidad de acceder a los medicamentos, la posibilidad de acceder a la asistencia médica, generó que podríamos explicar la altísima mortalidad o el exceso de mortalidad en el primer semestre del año 2024, consecuencia de las políticas públicas del Gobierno Nacional. Entonces me parece que esto es como una prueba muy consistente
con cifras, con datos que se pueden constatar, son públicos, de que esto que se denomina un genocidio, yo no sé si es goteo o es chorro, porque son un número muy importante de adultos mayores que fallecen. Y esta información, que tuvo algún grado de perspectiva, después desapareció en una vorágine de datos, pero que uno la sigue viviendo cotidianamente cuando padecen situaciones de adversidad y que hoy el sector público no da respuesta a las necesidades de los adultos mayores. Y por último agregar que si bien estos son aspectos técnicos sanitarios, hay un aspecto cultural que también tiene que ver, porque es el lugar que le damos como sociedad a los adultos mayores. Y eso también es importante, porque si los adultos mayores ocupan un lugar de sabiduría, de respeto, de inclusión, no es lo mismo decirle viejos meados. Entonces, si la figura principal de un país, como es un presidente, lo discrimina y los descalifica por ser viejos meados o por ser un lastre económico, ¿no?, desde lo previsional, genera un cambio cultural en donde se discrimina al adulto mayor y esa discriminación también refuerza estas condiciones de soledad que empeora los indicadores de salud. O sea que de un punto de vista sanitario y de un punto de vista económico y de un punto de vista cultural, estamos siendo testigos, que por suerte hoy se hace visible, de un exceso de mortalidad ya demostrado en nuestra provincia, que fundamentalmente lo protagonizan adultos mayores, puntualmente mujeres mayores de 70 años. Muchas gracias. Bien. En segundo lugar, Juan Carlos Mancilla, psicólogo, es el próximo testigo. Juan Carlos Mancilla, ¿jura usted informar a este tribunal ético y fundar sus dichos en verdad sobre los aspectos de cuya experticia, vivencia o representatividad se lo ha convocado a testificar en este juicio ético de opinión? Sí. Gracias. Si quiere, se para. La exposición que le he traído unos datos en PowerPoint. ¿Lo pasamos? Buenísimo. Te podés parar o te podés sentar y lo bajamos. Aquí estamos. Bueno, buenas tardes. Cuando hablamos de ciertos grupos etarios, tendemos a fijarnos más en un tipo de su salud. Cuando hablamos de personas mayores, tendemos a focalizar sobre la salud física. Cuando hablamos de adolescentes, por ejemplo, nos centramos en su conducta y nos centramos más en su salud psicológica. Sin embargo, lo psicológico y lo físico van juntos y de eso vamos a hablar en relación a este juicio. Pasamos a la primera. Esta es una anécdota, esa es mi mamá, que murió el 17 de julio del año pasado, no por cuestiones atribuibles a lo que tiene que ver este encuentro, pero quería contar que esa foto fue tomada el 25 de mayo del 24, que ese día venía Milei a Córdoba. Yo estaba viendo la televisión y estaba viendo la televisión. Entonces, mi madre dice dos palabras. ¿Vendrá comido? ¿Cómo, mamá? Si Milei vendrá comido, porque trabaja tanto esta gente que debe tener hambre. Me llamó la atención el nivel de empatía de mi madre en esa situación. Y la traigo como una contraposición a lo que me toca hablar hoy, ¿sí? Es decir, de esa empatía, hablar justamente a lo que implica el abandono en las políticas sobre personas mayores, como les debemos mencionar. Pasamos a la primera, yo quería ser rápido y pedagógico. Como bien decía el doctor, voy a levantar un poco acá, el doctor Pressman, en realidad los datos nos sirven para comparar. Tomar los datos de 2024 y 2025 por sí solo no nos dice nada.
lo tenemos que comparar con lo que pasó antes o con lo que pasa en otro lado. En ese sentido, toma significancia el tema de la estadística. Ayer escuchaba algunos testimonios y se notaba que venimos en una tendencia creciente de deterioro de la salud mental de personas mayores. Fíjense, problemas de sueño, cómo aumenta del 2020 al 2024, problemas de necesidad de atención psicológica, cómo aumenta también ansiedad o depresión. Pero me voy a centrar ahora, no en este estudio que habla de una tendencia generalizada, sino si focalizamos un poquito más qué pasó, sobre todo en el 2023 y 2024. Pasamos. Pero antes de eso, cuando uno desde la psicología trata de explicar un fenómeno social como que estamos viviendo, porque así lo vamos a conceptualizar, tiene que recurrir a algunas teorías que tengan alguna base en evidencia. Yo quiero simplemente en 3 minutos mencionar 3, para que pueda ser entendida con gente que no necesariamente ha leído o conoce de psicología. Una tiene que ver con el concepto de estrés financiero o tensión financiera. Ese es un concepto de la psicología de no hace muchos años, que hace referencia a estudios que consideran al estrés financiero como aquella condición psicológica de malestar producida por la expectativa de que no me va a faltar el dinero o sé que no me va a alcanzar. ¿Qué diferencia hay entre la gente que tiene esa percepción sobre su propia economía de aquellos que sienten que sus problemas son otros? Aquí encontramos, por ejemplo, algunos de los elementos claves de esa situación. Cuando nos encontramos con una población que está frente a estrés financiero, es decir, se le achica el ingreso o tiene una sensación clara de que no sabe si va a llegar a fin de mes y por tanto tiene esa inseguridad, esa incertidumbre, ese malestar, eso también se traduce en condiciones físicas como las que habló el testigo anterior, pero también en situaciones psicológicas que implican un malestar que se va a volver cada vez más grave a medida que se va cronificando. Voy a leer algunos conceptos rápidos en términos estadísticos de lo que se conoce como la odds ratio, es decir, aquello que yo epidemiológicamente estimo que va a pasar si las condiciones de cronicidad se sostienen. ¿Sí? Por ejemplo, si la cronicidad se mantiene 3 años más, de la tensión financiera, el estrés financiero que vive la población, que se autopercibe como tal, la depresión de adultos mayores pasaría del actual 11% al 16%. Es decir, aumentaría el 40%. Si sumamos el riesgo de la soledad no deseada, porque este tipo de estrés financiero genera la percepción de que me han dejado solo, de que me han abandonado. Es una descalificación de la identidad de la persona y también trae como cascada problemas a nivel de las relaciones interpersonales en el seno familiar, porque implica la tensión de que me tengo que hacer cargo de, o el malestar de se tienen que hacer cargo de mí. Y ese malestar psicológico es básicamente una gota que podara la piedra. La ansiedad, que está en el 10% actualmente hoy en la población, aumentaría el 15%, o sea, aumentaría el 50%. Es decir, el impacto psicológico de este factor, la tensión, el estrés financiero, tendría como resultados muy concretos por las estimaciones estadísticas que se presuponen. Ansiedad crónica, insomnio, hipertensión, depresión asociada a incertidumbre diaria, no me puedo detener en eso, simplemente se lo menciono, deterioro físico acelerado, porque somos seres psicosomáticos. Pasamos a la segunda. Otro impacto psicológico en la población tiene que ver con la necesidad que tenemos todos de ser reconocidos. Qué bien que nos sentimos cuando nos encontramos con alguien que hace mucho que no vemos y nos reconoce por el nombre, o por alguna actividad que hemos hecho juntos, como recién nos pasó con personas de esta sala. Es decir, uno inmediatamente siente, soy yo, valgo, y eso tiene que ver con la salud mental, con la salud emocional, y se traduce también
en cuestiones de la salud física, ¿sí? ¿Qué implicancias tiene la pérdida de reconocimiento? Porque lo interesante del aspecto psicológico, porque este gobierno nacional tiene tantas características para ser analizado psicológicamente, que llama la atención, parece más un fenómeno psicológico que político. Si uno ve todo este tipo de manera en la cual se menciona la cuestión insultiva, la cuestión de descalificación, la cuestión de represión, hacen básicamente referencia, impactan sobre la identidad. Van construyendo el concepto de que no valgo, van construyendo de que estoy invisibilizado. En una discusión referida a la cuestión política que escuchaba yo, que escuchábamos todos en lo que pasó en Buenos Aires, había un candidato que decía, los vamos a jubilar, pero te aseguro que los vamos a jubilar. Si uno apagaba el televisor y no escuchaba lo que decía, el mensaje no verbal era un insulto. Lo estará puteando, le estaba diciendo que te va a jubilar. O sea, el mensaje de la etapa de jubilación como una etapa de descalificación, de pérdida y de no valoración, impacta totalmente en este concepto de reconocimiento. Pérdida de autoconfianza y autoestima, sentimiento de humillación y desvalorización, porque la persona se ve necesitada a pedir ayuda cuando lo que quiere sentir todavía es que conserva su autonomía, ese es un indicador de salud. Aislamiento social y erosión de la identidad ciudadana, ¿sí? Son aspectos que de la política se bajan y se suman también a una cuestión propia de la cultura de nuestra sociedad de consumo. Entonces es como una lupa que termina aumentando las problemáticas propias de nuestra sociedad. Y la última pasaría, que este es un concepto muy interesante. Un psicólogo, años 60-70, época de experimentos un poco crueles, hizo un experimento con animales donde los sometió a cierta situación de indefensión, donde sufrían agresividad, ataque. Entonces los sostenía ahí. ¿Qué es lo que pasaba con estos animales? Que cuando salían de esa experiencia y eran puestos en otro lugar donde podían resolver naturalmente situaciones cotidianas, ya no lo hacían. Habían aprendido a no defenderse. Se llama el concepto de indefensión aprendida. Si uno lee la política nacional desde esta teoría, parecería que lo insultivo, la represión callejera, los mensajes, parecería básicamente un esquema de aprendizaje al que se somete a la población para que aprenda a no defenderse. Coincide con el concepto de indefensión aprendida, que implica resignación, apatía, déficit cognitivo, depresión profunda y desesperanza vital. Y termino con la última, me queda un minuto. Esta es una comparación de indicadores de salud mental en adultos mayores del 22 al 20. El 22 es lo celeste y el 20, 23, 24 son los que están marrón. Fíjense cómo aumentó la ansiedad y la depresión en la población total, la ansiedad y la depresión en la población de 60 a 74 años, estamos hablando, ¿no? La soledad percibida en adultos, porque toda esta cuestión va construyendo y aumentando el sentimiento de soledad, que es un sentimiento absolutamente deteriorante para la salud mental y física. El maltrato en las oficinas públicas, como aumentó, porque estamos hablando de una población que necesita de la oficina pública como no necesitaba anteriormente en otra época de su edad. El maltrato familiar, porque se genera como una cascada, que también implica erosión a nivel de los vínculos familiares, problemas de sueño, y el último, el que baja, uno dice, qué bien, baja algo, no, pero está mal eso que baja, porque es el indicador de bienestar del adulto mayor que maneja la Cruz Roja Argentina en las investigaciones. Del 5,7 bajó al 4,9 en ese periodo. O sea, todo indica que el impacto psicológico es absolutamente deteriorante en esta población en específico. Gracias. Muchas gracias.
Muy bien, el tercer testigo es el doctor Oscar Atienza, profesor universitario, médico especialista en salud pública. Doctora Atienza, ¿jura usted informar a este tribunal ético y fundar sus dichos en verdad sobre los aspectos de cuya experticia, vivencia y o representatividad se lo ha convocado a testificar en este juicio ético de opinión? Sí, juro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a ver hasta dónde me da la voz, pero la verdad es que estamos viviendo en la Argentina una tragedia sanitaria como nunca en la historia del país se ha vivido. Y gracias a que tenemos indicadores en la salud y tasas, es que podemos medir estos eventos. Entonces, cuando termine de transcurrir este año, vamos a tener números exactos de lo que ha pasado en el año 2024, que no queda duda, ningún tipo de duda, de que se han generado muchas muertes y muchas enfermedades innecesariamente. En medicina hablamos de morbilidades y mortalidad, porque no es solo la cantidad de gente que está muriendo por falta de asistencia del Estado, por falta de medidas de prevención, de promoción y de protección, sino es la gente que queda con algún tipo de grado de invalidez o incapacidad a partir de no poder estar tomando la medicación o recibiendo la asistencia que corresponde que reciba. Cuando el Estado se retira, y retira el año pasado estos 44 fármacos esenciales, que después terminaron siendo 55, y al día de hoy son más de 100 fármacos esenciales. Aquellos fármacos esenciales son los que necesitamos para poder desarrollar la vida de acuerdo a nuestra esperanza, de acuerdo a nuestras características sociales, culturales, genéticas. Cuando nos retiran estos fármacos, pueden pasar dos cosas. Una es me muero, porque si me quitan un fármaco, por ejemplo, como la ciprofloxacina, que es un antibiótico para el tratamiento de infecciones urinarias, ahí tengo dos alternativas, sufrir la infección urinaria y que se transforme en un cuadro crónico o terminar muriendo, ¿no? Porque es lo que efectivamente en personas de más de 65 años termina pasando. El año pasado hubo un análisis que se hizo acá en Córdoba, que nos dijo que tuvimos un exceso de muerte del 11% en personas de más de 65 años. A nivel nacional mueren unas 300.000 personas anualmente. Un 11% proyectado, estamos hablando de casi 30.000 personas que habrían fallecido producto de la falta de asistencia. Y la única variable que el año pasado se modificó fue la falta de fármaco, de remedios. No hay otra en esa población. Ni hablar de las morbilidades, aquellas personas que tienen algún grado de dificultad, de discapacidad a partir de no recibir sus fármacos, es decir, uno pierde la calidad de vida. Imagínense una persona que tiene artritis reumatoidea, los dolores que significan tener esa artritis sin tratamiento o lo que nos ha pasado a todos los médicos, ¿no? Gente que iba y decía, ya no puedo comprar los fármacos, tengo que partir el comprimido y tomar uno hoy, otro mañana. Y uno le dice, no, no es así. O otra de las preguntas que recibimos constantemente, es decir, el fármaco lo tengo que tomar cada 12 horas, en lugar de cada 12, ¿lo puedo tomar cada 24? Porque no tienen plata para poder comprar esos fármacos. Pero además, aquellos que deciden comprarlos porque dicen, vamos a seguir tratándonos, tienen que dejar de comprar comida para poder comprar los fármacos. Entonces allí tenemos otro de los problemas que hay que empezar a encarar. Cuando yo le digo que a este gobierno le faltan medidas de prevención, de promoción y de protección de la salud, estamos hablando de que este año, por ejemplo, o el año pasado, vamos a seguir posicionándonos en datos del año pasado, en la Argentina hubo un aumento de, por ejemplo, enfermedades como sarampión, 3.300% de aumento. Tos convulsa, 134% de aumento.
Hepatitis A, 534% de aumento. Enfermedades como las paperas volvieron. La Argentina este año, por ejemplo, ha vivido, y estos datos los vamos a tener el año que viene, el peor cuadro de enfermedades de tipo respiratorias, de gripes, de todo el mundo. En este momento, hoy, somos el país que tiene mayor cantidad de cuadros gripales a nivel mundial, un 20% más que el año pasado, y un 48% de estos casos son más graves que el año pasado. ¿Saben por qué? Porque no se está vacunando a la gente. Faltan vacunas para la gripe y faltan vacunas para el COVID. Pero no solo que falta, sino que el mismo gobierno nacional insiste en sembrar inseguridad en la gente sobre el efecto de las vacunas. Entonces, cuando sale un ministro de Salud de la Nación, un presidente de la Nación a decir, por ejemplo, lo que pasó hace apenas 2 meses atrás, vino el secretario de Salud de Estados Unidos y dijo que a partir de ahora iban a trabajar en la construcción de mejores vacunas para poder incorporarlas al calendario. Lo que hacen es sembrar dudas sobre las vacunas que ya están. La gente deja de vacunarse. La tasa de cobertura de vacuna en la Argentina bajó a un 50%. La mitad de los niños en la Argentina está sin calendario de vacunación completo. Pasa lo mismo con los adultos mayores. Es decir, este año se supone que en algunos lugares del país hasta un 70% de niños no vacunados estamos teniendo. Entonces, cuando vemos caída en las tasas de vacunación al año siguiente, todo lo que vamos a esperar es un aumento de las enfermedades relacionadas, que las llamamos enfermedades prevenibles por vacuna. Entonces, el año que viene, en lugar de tener un 3.300% o un 4.400% de aumento en enfermedades como, por ejemplo, la viruela, ¿sí? Estamos hablando de cantidades enormes. Todo esto va a terminar teniendo un impacto en la salud de las personas. Persona que no se vacuna es persona que está destinada a tener un cuadro más grave de la enfermedad. De hecho, les decía recién que este año hemos tenido un 48% de casos más graves de gripes. ¿Por qué? Porque la gente no se vacuna. Al no vacunarse, los cuadros, la gravedad de los cuadros empiezan a ser mayores. No solo afecta en morbilidad con personas que después quedan con daños a nivel pulmonar, sino personas que efectivamente terminan muriendo por ese tipo de situación. Entonces, la situación que está viviendo la Argentina hoy, ni les hablo de otro tipo de indicadores, hasta las picaduras de arañas han aumentado este año, 100% de aumento. Las intoxicaciones por monóxido de carbono, 500% de aumento. ¿Por qué? Porque ya no tenemos las campañas de promoción en tiempo y en forma como la teníamos antes. Ya no vemos en la tele la campaña diciéndole al papá y a la mamá, lleva a vacunar a tus hijos porque las vacunas están. Ya no vemos más las campañas que dicen a los adultos mayores, vayan a vacunarse contra la gripe. Eso sí lo teníamos antes. Eso es promoción de la salud. Eso es baratísimo, no cuesta nada. No se lo hace por una cuestión ideológica. Y estas cuestiones son las que terminan impactando definitivamente en la salud de la población. Que cuando toda la población se enferma, los dos grupos más vulnerables, los extremos de la vida, son los que terminan pagando los platos rotos. Los niños y los adultos mayores, porque son los dos más débiles del eslabón. No comen solos, no se alimentan solos, no compran comida de calidad, no pueden acceder a los fármacos. Entonces, a partir de allí tenemos una tragedia sanitaria en la República Argentina. No solo ya estamos viendo, y no es por goteo, es por chorro la cantidad de gente que está muriendo, porque si esto termina de confirmarse, que hemos tenido este año una tasa, o el año pasado, y esa tasa va a terminar saliendo no más allá de este año. Lo que pasa es que estas notas que vimos de la tasa de exceso de muerte de Córdoba fueron tapadas porque a nadie le servía que esta información surgiera, pero el año que viene sí vamos a tener datos mucho más fidedignos. Y si llega a ser tal cual lo estamos viendo en los consultorios, en los hospitales, que esta tasa de exceso de muerte se va a posicionar cerca del 10%, vamos a estar hablando solamente en adultos mayores de por lo menos 10.000 fallecidos de más de los que hemos tenido años anteriores. Entonces estamos frente a una tragedia sanitaria en un momento muy complicado, muy complejo de la salud pública argentina,
en un momento en donde no solo se están destruyendo la capacidad de pago de las obras sociales, que eso también afecta porque el jubilado a partir de ahí tiene que empezar a pagar copago, ¿sí? Y en esos copagos hay dinero que muchos no tienen, entonces también empiezan a disminuir la cantidad de consultas médicas, es decir, están yendo menos al médico. De modo que cuando uno une todo este rompecabezas, no tiene más que afligirse porque en realidad los dos extremos de la vida, que son los dos grupos que más tendríamos que estar cuidando, son los más vulnerables y los que más en descubierto están quedando. Así es que, bueno, creo que estamos con el tiempo cumplido. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto respondemos. ¿Sí? Tiene una pregunta. Una pregunta del tribunal. ¿Qué impacto piensa usted, doctor, que tiene en la salud y de esta descripción que ha hecho usted el retiro de nuestro país de la Organización Mundial de la Salud? ¡Wow! A ver, ¿por qué la retiran? Simplemente para que no podamos acceder a la información estadística. Porque el hecho de que la Argentina esté conectada con la OMS hace que tenga que producir información estadística y esa información se comparte y se compara a nivel mundial. Entonces el principal objetivo del gobierno de sacarnos de la OMS ha sido que no podamos tener estadística y cuesta muchísimo tenerla. Leemos el boletín epidemiológico nacional que sale casi toda la semana. Antes tenía 15, 16 páginas, ahora tiene 120, 130, y esto es por la cantidad de enfermedades que se han sumado y han aumentado. Digo, el estar en relación con la OMS nos permite acceder mucho más rápidamente a la información epidemiológica regional y prevenir enfermedades como, por ejemplo, la fiebre oropouche, que es una enfermedad típica de Bolivia y que ya está en la Argentina. O, por ejemplo, comparar algunas enfermedades de tipo hemorrágicas como el dengue, como la fiebre hemorrágica argentina, que también está en aumento, y a partir de allí poder elaborar estrategias entre países para poder frenar este tipo de enfermedades. El no acceder a información estadística en un sistema de salud lo deja prácticamente ciego para poder trabajar y diseñar políticas de salud a futuro. Sin estos datos es imposible y ese es uno de los motivos por los cuales creo que quieren desconectar la OMS de la Argentina para que no podamos acceder a este tipo de información estadística, que es la que producen las universidades, que dentro de ellas están las articulaciones con la OMS y dentro de las universidades donde mayormente se produce este tipo de información. Todas las escuelas de medicina de la Argentina tienen, por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba, tiene la Escuela de Salud Pública, y en la Escuela de Salud Pública se articulan contenido, se comparten. Entonces, el no acceder a ese tipo de información creo que hace que la gente no se entere y que nos cueste, aún a los que más nos dedicamos a este tema, poder encontrar información, porque tenemos que estar cruzando datos de distintos tipos que antes nos entregaban totalmente procesados. Así que yo creo que es un atentado contra la salud pública, el único país del mundo que está fuera de la OMS. No hay otro. Los demás son dos territorios nacionales que no... Pero el único país del mundo que está fuera de la OMS es Argentina. Gracias a usted. Muchas gracias, doctor. Bueno, en el medio de estas exposiciones es bueno recordar que hoy es un día para recordar en nuestro país de la Noche de los Lápices, así que me parece importante que este espacio lo considere y que pensemos en aquellos jóvenes que dieron su vida por un país mejor, ¿no? El próximo testigo es Eduardo González Holguín, que es economista. Doctor González Holguín,
¿Jura usted informar a este tribunal ético y fundar sus dichos en verdad sobre los aspectos de cuya experticia, vivencia y o representatividad se lo ha convocado a testificar en este juicio ético de opinión? Sí, juro. Muchas gracias. En virtud a la brevedad, yo voy a tratar de hacer una conceptualización y no voy a, digamos, exponer una serie de cuantificaciones que también había hecho y que a los economistas nos gusta bastante. Yo pienso que es muy importante que veamos el esfuerzo, ¿no es cierto?, en términos culturales que hace la clase dominante, tratándonos de mostrar una realidad que en realidad no existe. Nosotros tenemos una falsificación que se hace a través de la teoría. La teoría trata de explicar algo que es justamente la actividad económica, y la actividad económica ha existido desde siempre. El hombre primitivo era cazador-recolector. En la medida que la sociedad se fue complejizando, y también la economía, se fue haciendo más difícil la comprensión a partir de la experiencia de lo que está pasando. Y va apareciendo la necesidad primero de la doctrina y después de la teoría económica. A lo que yo voy entonces es que la realidad existe al margen de que exista o no una teoría económica. Y esa teoría económica puede o no explicar la realidad. La teoría económica o la economía como ciencia es una ciencia empírica, no experimental. Es empírica porque se basa fundamentalmente en datos que se van recopilando. Y esos datos se van, digamos, corroborando y generalizando. Y por lo tanto eso le va dando un sesgo a la teoría económica, porque está, digamos, totalmente traspasada por la forma de funcionamiento que tienen los individuos. Los individuos no son, como quiere hacernos creer a veces la teoría económica, individuos 100% economicistas. Estamos, digamos, todos imbuidos de valores, de sentimientos, y que van cambiando de un lugar a otro, de una sociedad a otra. Entonces nosotros nos encontramos que, como ciencia social, la economía está imbuida de ideología. Y la actividad económica, a su vez, como dice algunos autores bastante importantes, como puede ser Polanyi, está incrustada en la sociedad. En general, parte de este discurso es tratar de que nosotros pensemos que la economía funciona en forma autónoma del resto de la sociedad, del resto de la cultura, del resto de la ideología, cosa que no es. Y las ciencias sociales están imbuidas de ideología y por lo tanto la economía también. Y no quiere decir que pierda carácter científico. Parte de la tergiversación que se hace de la economía es tratar que se parezca a las ciencias físicas naturales. Y entonces ahí se la deforma directamente a la economía. La economía tiene justamente una ideología y que tiene que ver entonces con la sociedad en la que funciona. Entonces cuando nosotros estamos pensando, por ejemplo, en una sociedad individualista o en una sociedad donde está pensando en donde lo principal es la competencia, aparece entonces como consecuencia la teoría económica que habla y pone, digamos, como principal valor la competencia y el individualismo. Pero también podemos pensar, ¿no es cierto?, en una sociedad cooperativa o solidaria. Nosotros tenemos una cosa muy interesante que en ciencias económicas apenas se lo nombra, ¿no es cierto?, que es John Nash, ¿no es cierto?, ese que es de la mente brillante, ¿no es cierto?, Premio Nobel de Economía. ¿Y qué muestra Nash? Nash muestra justamente que el esquema cooperativo te lleva a una economía superior a la competitiva. Pero eso requiere que antes exista una idea de una sociedad solidaria. Entonces es importante entonces que nosotros vayamos viendo cómo se falsifica la economía y cómo mucha gente piensa que la economía funciona como le dice justamente el liberalismo económico. Y eso nos lleva entonces a una serie de consecuencias, como es la idea, ¿no es cierto?, de que lo financiero es lo más importante. Y caemos entonces en la idea, que estamos viviendo en este momento, de una magnificación de lo que sería el superávit fiscal
o unas cuentas, digamos, fiscales medianamente equilibradas. Y de nuevo esto es una falsificación, porque el Estado no tiene el funcionamiento de la familia o del individuo. Y siempre te dicen, no, vos no podés gastar más de lo que ganas. Estamos frente a una situación totalmente distinta, porque el Estado tiene justamente poder de imperium y capacidad de transformar la realidad. Y puede transformar la realidad por medio del multiplicador del gasto. Y el multiplicador del gasto permite aumentar justamente los ingresos y puede, ¿no es cierto?, en un segundo periodo tranquilamente cubrir un déficit que se transforma en forma, digamos, transitorio. Esa tergiversación, entonces, o esa reducción que se hace justamente de la economía, te lleva entonces a que tengas justamente una cantidad de ideas falsas y entonces nos encontramos con la paradoja que estamos viviendo hoy, ¿no es cierto?, en donde se dice justamente que tenés que tener superávit fiscal. Es más, un periodista esta mañana contaba que en los 25 minutos que habló ayer el presidente, 13 veces habló de, digamos, cuentas equilibradas o superávit fiscal. Una obsesión verdadera. Y entonces, ¿cuál es la trampa acá? Vos te encontrás con una trampa que te dice, bajo justamente los ingresos, porque saco impuestos, y saco impuestos al sector justamente que tiene más capacidad contributiva. Y acá viene otra falsificación. ¿Por qué? Porque las distintas regiones del mundo no funcionan igual por esto que tenemos culturas distintas. Entonces, fíjense ustedes que hay un aporte que hace Osvaldo Zunkel, un chileno, que muestra, ¿no es cierto?, que hay una propensión a la fuga de capitales acá en América Latina, porque nosotros, y fíjense, piensen si escuchan a algún economista que dice esto, porque nosotros no definimos las reglas de juego internacionales. Y las reglas de juego las fijan los poderosos en beneficio de los poderosos. Entonces eso transforma a América Latina, y nosotros estamos en América Latina, en un país de incertidumbre. Y la incertidumbre es lo peor que hay para la economía, porque el riesgo se puede medir, pero la incertidumbre no, que es lo que estamos viviendo hoy, no se puede medir. Entonces, ¿eso qué hace? Lleva entonces que el capital, el gran capital, para cubrirse, sale justamente de la incertidumbre. Entonces, cuando te hacen este versito de que hay que reducir justamente el impuesto a los ricos, a los poderosos, para que inviertan, se da justamente lo contrario. Ese ahorro que pueden tener impositivo los ricos se transforma en fuga de capitales, como nosotros vimos, ¿no es cierto?, en la época de Macri, donde se fugaron 86.000 millones de dólares, y está el dato que desgraciadamente después Alberto Fernández no investigó, que tan solo, escuchen bien, 10 personas en total fugaron 8.000 millones de dólares. Seguramente no eran jubilados. Entonces nosotros nos encontramos que todas estas falacias te van llevando a una composición en donde te dicen entonces, reduzco los ingresos porque no le quiero cobrar a los ricos para que los ricos inviertan, pero los ricos no invierten y fugan. Y por otro lado, comienzo a demonizar el gasto público. Y justamente el Estado, por su magnitud, tiene algo que en economía es muy importante, que son las economías de escala. Justamente porque es más grande, logra justamente abaratar el costo unitario haciendo compras mucho más grandes. Y entonces eso aparece como demonizado. Y entonces nosotros tenemos que comenzar, ¿a qué estoy diciendo yo? Tenemos que empezar a cuestionar esto. ¿Qué es posible? Entonces, primero, una economía eficiente, dinámica, a partir de la cooperación y que, como lo mostró Nash, es superior a la economía que plantea justamente la competencia. Y tenemos que entonces empezar a pensar una forma de salir de esto y empezar a ver justamente que las sociedades que tienen paradójicamente mayor bienestar, porque todos se llenan la boca hablando de Finlandia, Suecia, Noruega, hasta Alemania, todas ellas tienen un gasto que está por encima del 40% del PBI. ¿Y por qué es eso? Porque justamente este autor que nombraba, Osvaldo Zunkel, decía justamente que para evitar la fuga de capitales, había que tener una economía que privilegie los que no fugan. ¿Quiénes son los que no fugan? Los trabajadores, los jubilados, en menor medida los pequeños empresarios y el Estado. Y entonces él aconsejaba salarios altos, jubilaciones altas,
e impuestos altos a la riqueza que se transformaran justamente en bienes y servicios públicos. Y con eso justamente retenía, que es justamente lo que hacen estos países que se han tenido generalmente como ejemplo. Y para terminar, quiero que salgamos de esta idea en donde parece que la contribución y el aporte es la única forma de sostener un presupuesto para jubilaciones. Fíjense que Nueva Zelanda es tenida por los especialistas en finanzas públicas como el país que tiene el mejor sistema fiscal. Tiene el presupuesto por programa, base cero por proyectos y por objetivos y resultados. ¿Y cómo financian las jubilaciones? Las jubilaciones se pagan a partir de la recaudación de un sistema tributario progresivo, en donde el que más tiene y el que más gana es justamente el que sostiene a los jubilados y tiene muy buenas jubilaciones. Un sistema intermedio es un pariente de ellos, que es Nueva Zelanda, en donde existe la contribución del patrón, pero no paga el trabajador. Y la parte del trabajador la pone el Estado. Entonces nosotros tenemos que, por supuesto, tenemos que avanzar, porque fíjense ustedes que nos están corriendo con una vaina y nos dicen que hay que hacer una reforma del sistema jubilatorio. Bueno, sí, les digo yo, sí, pero veamos justamente estos ejemplos que muestran su total eficacia, que llevan adelante, ¿no es cierto?, la posibilidad de una vida digna de los jubilados, y no caemos, ¿no es cierto?, en esta cantinela de que la población se envejece, que cada vez menos activo, y caemos entonces en una situación que la única solución, porque fíjense cómo nos llevan, la única solución en este esquema lógico de que cada vez hay menos activos es justamente que nos reduzcan las jubilaciones. Tenemos que salir de esa lógica para poder justamente llevar a una jubilación que sea realmente digna. Muchas gracias. Una pregunta del tribunal. Sí, permítame una pregunta, doctor. Sí. Usted mencionó el caso de Nueva Zelanda, sí, y en realidad usted menciona de que hay que salir de la lógica que el ingreso del pasivo va a depender del aporte del activo. Concretamente en nuestro país, ¿cuál sería la forma, entiende usted, de resolver el problema de los pasivos? Porque claramente se dice que el aporte de los activos no es suficiente. ¿Cuál sería para usted la forma de resolver esa ecuación? Nosotros tenemos uno de los sistemas tributarios más regresivos del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Yo siempre me río de esto. Quiere decir justamente que la carga impositiva recae fundamentalmente sobre los sectores populares. Y cuando uno escucha, como ayer Milei hablaba justamente del gasto social, ese gasto social es financiado fundamentalmente por los sectores populares. Por ejemplo, el IVA, que es uno de los más regresivos que existen. Y por otro lado, los sectores, digamos, que tienen más capacidad contributiva han sido eximidos a partir de la reforma que hicieron al impuesto a los bienes personales. En el impuesto a las ganancias, por ejemplo, nosotros tenemos una alícuota máxima del 35%. En Estados Unidos la alícuota máxima, ojo, Estados Unidos, no estoy hablando de Cuba, Estados Unidos, la alícuota máxima es el 55%. Y cuando estuvo de presidente Clinton, que heredó, digamos, un déficit fiscal descomunal que le dejó Bush padre, él resolvió justamente y dejó justamente las finanzas norteamericanas saneadas con un impuesto, digamos, a la renta adicional para todo norteamericano que tenía, digamos, una renta líquida de $1.000 millones en adelante. Con ese impuesto, que por supuesto el sector rico gritó, pataleó, parecía que lo estaban matando, con ese impuesto, ¿no es cierto?, Estados Unidos salió justamente del déficit que había dejado Bush. Y después, por supuesto, volvió Bush hijo y volvió a sacarle esos impuestos, y Estados Unidos hoy es uno de los países que, cuando uno mira el porcentaje de déficit con respecto a su PBI, bueno, no se funde porque justamente es el emisor de la moneda internacional. Si fuéramos nosotros ya estaríamos fundidos. O sea que se puede perfectamente, pero tenemos que cambiar la lógica y tenemos que explicar eso. El que no pague impuestos a los ricos significa favorecer la fuga de capital. Y tenemos, si se digna a un gobierno a investigar los datos que tenemos, porque están esos datos, se puede probar perfectamente
que esa fuga de capital la hacen justamente estos sectores más pudientes. Tengo una pregunta. Hemos escuchado ayer, entre los argumentos de la defensa, de que Argentina era, no sé si el único país del mundo donde se jubilaba gente que nunca había aportado. Y que esto, en términos de construcción del pasivo, era porque ocurría solo en este país. Bueno, Si esto es así. bueno, ahí vemos justamente bien la lógica del individualismo, que tiene que ver entonces en la concepción que tenemos nosotros de la sociedad. Cuando nosotros pensamos en una sociedad solidaria, comenzamos justamente a valorar otro tipo de acciones. Fíjense que hay toda una discusión con respecto al Producto Bruto, la generación de valor que hace una economía. Y una de las cuestiones centrales en esto es justamente todo lo que ahora se llama modernamente y que es muy nuevo, que es la economía del cuidado, que generalmente es una economía femenina, que es cuidar a los hijos, cuidar a los enfermos, cuidar a los abuelos, ¿no es cierto? Y esa actividad, ¿no es cierto?, es reconocida que genera valor, pero no está remunerada. Entonces vos no le podés pedir a una persona que genera valor, porque gracias a esa tarea que hacen generalmente las mujeres, otras personas pueden estar trabajando, pero que no está remunerada y no puede pagar entonces una contribución. Entonces, cuando nosotros pensamos entonces justamente en la idea, ¿no es cierto?, de una sociedad solidaria, en donde ya no estamos viendo el individualismo y la capacidad o no que tenga una persona de poder jubilarse, la jubilación aparece como algo necesario. Porque no nos olvidemos una cosa, ¿no es cierto?, que es muy importante. Hay dos momentos en que el ser humano tiene una poca capacidad laboral, que es la niñez, la adolescencia un poco menos, y la vejez, donde se pierde capacidad laboral por razones físicas e inclusive, digamos, mentales. Entonces, la idea, cuando uno cambia la idea de sociedad, por eso empecé diciendo la idea que se tiene de sociedad, aparece justamente esta posibilidad. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, el caso que le estamos nombrando, ¿no es cierto?, de Nueva Zelanda tiene justamente jubilaciones para todo el mundo. Entonces, y si nosotros vamos, por ejemplo, a los países nórdicos te llaman la atención, justamente, la atención que tiene para el adulto mayor, para el adulto, digamos, que ha cumplido cierta edad. O sea, no es cierto que seamos nosotros unos delirantes, que tengamos justamente la jubilación para ama de casa, sino que existe justamente, pero tiene que ver entonces con la idea justamente de la valorización que se le da al ser humano a lo largo de toda la vida, y no que porque una persona sea vieja se transformen automáticamente en desechable. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bien, el próximo testigo va a estar en un video y es José María Rinaldi, que también es economista. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a este tribunal ético del juicio por genocidio de Goteo, o como le llamó el gran sanitarista italiano Gianni Tognoni, el genocidio por planificación de desigualdad, que se orienta principalmente a los encuadres ortodoxos desde lo epistemológico, neoliberales o neoclásicos, todos esos títulos autodenominados por ellos, y que si uno analiza desde los discursivos, son personas extremadamente seguras, cuando principalmente afirman que los problemas macroeconómicos se los soluciona solo con el mercado, como hizo la primera temporada de neoliberalismo en Argentina con la dictadura cívico-militar, o que el pensamiento es único. Se suele sentenciar también durante la convertibilidad y durante el gobierno de Macri, segunda y tercera temporada de neoliberalismo es por acá. O también en dichos del expresidente Macri,
es muy fácil eliminar la inflación, o no hay cosa más demostrada que el déficit, la causa de la inflación es el déficit fiscal, cosa que ha sido demostrado por los propios investigadores jefes del Fondo Monetario Internacional que no es así, y tal vez sea porque la ignorancia es mucho más rápida que la inteligencia, ¿no? Esto lo sostiene Alejandro Dolina, porque la inteligencia se detiene en cada accidente del terreno que realizamos la gente de la academia o los investigadores, que hoy son fuertemente atacados, y esto es así porque se analiza el problema de investigación, se realizan cuestionamientos, cosa que el ignorante no lo hace. Hay para que llame la atención, llegan rápido a cualquier parte, inclusive a todas estas conclusiones que hemos arribado recién, considerando que los problemas macroeconómicos son muy fácil de solucionar, y esto debe a un perfil epistemológico falso cuando por ejemplo se simula la economía no como ciencia social sino como ciencia exacta, utilizando un razonamiento epistemológico similar al de Newton, ¿no? Que en la ley de la gravedad considera que hay una atracción de las masas, que se puede cuantificar la gravedad en 981 metros segundo cuadrado, ¿no es cierto? Pero la teoría económica neoclásica refiere a esta misma metodología como método único, como hipotético deductivo, y reemplazando esas leyes de la física por las leyes del mercado, como si el sistema de precios fuera ese orden natural que fatal y necesariamente se tiene que dar, y no obedece a conductas impredecibles que son las conductas de los agentes económicos. Después vienen esto que en economía llamamos efectos perversos, cuando la gente hace exactamente lo contrario a lo que esperaba el mercado. Muchos de ustedes recordarán lo que fue el ministro de Economía Pugliese, del doctor Alfonsín, que dijo: les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. O cuando se produjo el blindaje con el presidente de la Rúa y el mercado respondió exactamente todo lo contrario a lo que se esperaba, diciendo: si hacen un blindaje es porque no tienen más dólares. Y se liquidaron las reservas en dólares en una semana. Bueno, esto es bastante común porque es una ciencia social. Entonces, desde un cuadro epistemológico, desde una perspectiva epistemológica, ya tenemos un problema bastante severo. Y esto es el error que se arrastra desde un clásico como Smith, ¿no? Para aplicarlo a toda la economía. No hay ciencia valorativamente neutra, menos la economía aún. Siempre hay distintos contextos, valores estéticos, políticos, filosóficos, religiosos o de otros tipos, como culturales. El neoliberalismo de esta manera es encarado como Popper y von Hayek, con una concepción estándar de la ciencia. El rigor científico del neoliberalismo
tiene un gran poder persuasivo, pero ocurre que la economía es una ciencia social e histórica. Entonces, de esta manera, para algunos análisis epistemológicos, las ciencias sociales se equiparan todos a la economía y de esa manera un proceso racional. Y de esto deriva el uso del método de carácter instrumental, que es la racionalidad. De ahí que se sentencia con total certeza de que solo es racional lo que es científico. Entonces, se descalifica a otro abordaje económico sosteniendo que no es científico, sino sigue el método único. Entonces, ahí aparece el neoliberalismo como un proyecto económico. Vuelvo a repetir a Gianni Tognón porque en unas jornadas que hicimos dentro del ámbito del Plan Fénix Córdoba en el 2017, gracias a los buenos oficios del doctor Barry, fue invitado a dar una charla y ahí acuña este término de genocidio por planificación de desigualdad y el ataque directo a los derechos fundamentales de los pueblos. Esto es muy importante porque no se había hecho un análisis tan certero en el diagnóstico como el de estas jornadas. Entonces, asimila el genocidio a la extinción del concepto como destrucción planificada y no solo destrucción física y visible. Le da una concepción mucho más amplia al de genocidio. De esta manera, él formó parte y fue secretario de la Corte Internacional Penal y además de ser consultor de la Organización Mundial de la Salud y de ser asesor y de ser integrante del Centro de Estudio Mario Negri de Milán, y además ser un consultor especializado en los temas que tienen que ver con la farmacología. Y ahí es donde las leyes del desarrollo son las que garantizan todas las otras leyes. Cómo se vincula el desarrollo y el genocidio justamente de la manera ilusoria, generando falsos dilemas y expectativas frustradas que se resumieron en el gobierno actual en aquella sentencia que se hizo popular: hay que darle tiempos o los beneficios se van a ver dentro de 30 años. No hay democracia si no existe garantía de condiciones mínimas para gozar de los derechos de la democracia. La vida y la igualdad, la salud, la educación y el trabajo son temas irrenunciables por parte de la política económica, por parte de la democracia. En realidad, y retomando las citas de Alejandro Bolina, el carácter inevitable de la derrota solo desalienta a los cobardes. Por ello, este Congreso, esta reunión y este tribunal es un desafío a esa postura cobarde de seguir esperando un futuro venturoso cuando en realidad no va a ocurrir. Bueno, por la oportunidad de estar con usted, aunque sea de forma mediática, muchas gracias
y ojalá podamos hacerlo presencial dentro de poco tiempo. Bueno, agradecemos a José María Rinaldi. El próximo testigo es Daniel Godoy, abogado constitucionalista. Le invitamos a subir. Buenas tardes, como ven, pertenezco a la tercera edad. Señor Daniel Godoy, ¿jura usted informar a este tribunal ético y fundar sus dichos en verdad sobre los aspectos de cuya experticia, vivencia o representatividad se lo ha convocado a testificar en este juicio ético de opinión? Sí, juro. Bien. Ya estoy parado. Es una forma de estar más bien. Bueno, he escuchado con mucha atención a los testigos que me han precedido, los cuales me han ahorrado mucho discurso. No es fácil hablar de derechos fundamentales de la ancianidad y cómo de una u otra manera se han ido conculcando uno a uno esos derechos que tiene el adulto mayor, fundamentalmente referidos a lo que es la intimidad, la autonomía, el respeto, el cuidado, la protección, que algunos me decían, ¿nunca fue regulado eso en el derecho argentino? Bueno, allá por el año 53 hubo un decálogo de derechos de la ancianidad que se receptaron en la llamada Reforma Constitucional de 1949, que como sabemos tuvo una corta vigencia de 7 años, porque después, en el gobierno de Lonardi, fue derogada esa Constitución por un bando militar y no ejerciendo un poder constituyente. En la Constitución de 49 se receptaban todos estos derechos del decálogo de la ancianidad que había hecho Eva Perón. En la reforma constitucional posterior, año 56, se omite introducir estos derechos fundamentales de protección y cuidado de la ancianidad. En el 14 bis se incorporan otros derechos sociales, pero no este de la ancianidad. Incluso en el 56, el poder constituyente militar incorporó la huelga, que como tal es un hecho, más que un derecho. Creo que sirvió quizás para una lucha venidera que no nos dejaron buenos resultados. Así seguimos avanzando hasta que la reforma del 94, la reforma constitucional de 1994, incorpora
en el artículo 75, inciso 23, una regulación especial en favor de la ancianidad. Ese artículo o ese dispositivo es el que más ha sido violado en nuestro Estado, que se presume de derecho, y que por no respetar ese derecho es inconstitucional todo lo hecho. En 10 minutos debo sintetizar, pero ese artículo 75, inciso 23, faculta al Congreso de la Nación a promover y dictar todas las medidas positivas para hacer realidad y operativos todos los derechos fundamentales que reconoce la Constitución Nacional a todas las personas, desde que nacemos hasta que morimos. Derechos fundamentales que son tales porque tienen su raíz en el derecho natural, al punto de que la Constitución los reconoce a esos derechos porque ya estaban antes que el Estado. Hay autores de la escuela italiana, fundamentalmente, de la escuela de Milán y de Roma, autores como Ferragioli o Zagrebelsky, que van más allá y dicen: ¿en qué se diferencia un anciano argentino de un anciano ruso? ¿Acaso los dos no son ancianos? ¿Acaso los dos no tienen derechos fundamentales? Y bueno, ahí viene un problema ideológico. En nuestro país se ha confundido mucho los que son los principios de la justicia social con el socialismo. Y se ve al socialismo como algo nefasto, negativo. Yo diría que todos los populismos de izquierda y de derecha son nefastos, porque terminan con un poder hegemónico que anula los derechos fundamentales, que los ven como gastos cuando son inversiones. Son inversiones al futuro, incluso para capacitar también al adulto mayor, para que intercambie situaciones, experiencias y atributos propios de su sabiduría con la gente joven. Y que trabaje hasta el día que se tenga que ir, hasta que el llamado de allá arriba le llegue. Que se sienta realmente con una autonomía que lo haga útil a él, a su familia y a la sociedad. Hay muchos que quedan en el abandono casi total por parte de la sociedad, de la familia y del Estado, que a lo mejor no tienen para comer, y que en ese estado de falencia tampoco toman agua. Y de ahí a la demencia senil hay apenas minutos de vida. Y esa incapacidad mental la arrastrará hasta su muerte, que se dará a corto plazo. La Argentina suscribió un convenio internacional de protección de los adultos mayores, la ley 17.390, que reúne todos estos principios que hemos escuchado
reiteradamente estos días aquí, con los testigos que ya han depuesto y que me ahorran el trabajo de tener que reproducir todos esos hechos, que están todos resumidos en el artículo 3 de la ley que cité recién, que es un tratado internacional suscrito por la Argentina y que tiene carácter supralegal e infraconstitucional, o sea, una jerarquía superior a las leyes, pero inferior a las normas constitucionales. En el artículo 3 cita fácilmente 12 principios, que son todos los que hemos mencionado acá, para el cuidado, protección del mayor adulto. Pero así como la economía tiene los problemas que nos citó el economista Holguín recién, el derecho también tiene sus problemas en su aplicación. De otro modo, resulta incomprensible que haya más de 100.000 juicios a favor de los jubilados que pidieron recomponer sus haberes jubilatorios y que todavía no tienen respuesta y van a morir esperándola. Eso va en contra, incluso, de fallos dados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso concreto, en que se juzgó la responsabilidad de Perú con respecto a un caso también de reajuste jubilatorio en Perú. Y allí la Corte Interamericana dijo, ojo, estos juicios deben ser realizados con celeridad, con tutela judicial efectiva y ejecutarse en tiempo propio, porque está la mejor vida de por medio de la persona que instó esa pretensión, está la mejor parte de su vida por cumplirse. Podría seguir tocando otros temas, pero creo que me voy a exceder en el plazo que tengo. Vuelvo a insistir en que los derechos naturales, incluidos todos estos de los ancianos, son derechos fundamentales, inviolables, imprescriptibles, absolutos y plenamente operativos, conforme a la realidad de los casos en que se aplique. Acá también la realidad tiene que ver. No solo la economía humanística tiene que caer ahí, sino que el Estado subsidiario tiene que llegar a donde no llegan las respuestas del Congreso de la Nación. Este indubio pro anciano que estoy de algún modo señalando con criterios de pro actione y pro homine, que son dos principios que también utiliza mucho la Corte Interamericana, en favor de los ancianos, de la operatividad de sus derechos, es la mejor promesa que tenemos que hacer realidad desde el derecho. ¿Cómo se haría realidad eso? Respetando los controles institucionales que fija la Constitución y que no han sido respetados en los últimos 100 años. Cuando hablamos del Ministerio Público para ejercer la acción en defensa de los derechos fundamentales de las personas vulnerables, menores, ancianos, estamos viendo una omisión de ese fiscal, de ese Ministerio Público. Entonces, si estas normas son de orden público, ¿por qué no se cumplen? Entonces hay una falla en el órgano que tiene que accionar a la justicia para que ésta se expida y el Ejecutivo cumpla con esas tareas. La ejecución de sentencias las debe cumplir el Ejecutivo, no eludirlas con un sinnúmero de chicanas. Nada más. Muchas gracias. Gracias, doctor. Voy a tomar un poquito de agua porque me quedé sin nada. Gracias.
Como decía Cicerón, todos queremos vivir un año más. Bueno, continúa. La próxima testigo es Mónica Heinzmann, médica bioeticista. Buenas tardes. Señora Mónica Heinzmann, ¿jura usted informar a este tribunal ético y fundar sus dichos en verdad sobre los aspectos de cuya experticia, vivencia y o representatividad se la ha convocado a testificar en este juicio ético de opinión? Sí, juro. Muchísimas gracias por esta posibilidad de acompañar este momento. Gracias a todos los presentes y realmente es un honor haber escuchado a todos los que nos precedieron. Me toca a mí hablar de ética. Estamos en un juicio ético, justamente, y la ética en este momento parece que no está de moda en un universo de fake news, trolls, tweets, virtualidad. ¿Qué es la ética? ¿No? Cuando nos preguntamos qué es la ética, a propósito de este título, tendríamos que decir que la ética es la conducta. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Sí? ¿Cómo concretamente hacemos? Y eso va mucho más allá de las creencias. Podemos tener distintas creencias, podemos tener distintas religiones, podemos tener distintas orientaciones, pero el resultado es cómo nos comportamos. Y la ética surge desde que somos humanos, desde que somos autoconscientes, que tenemos conciencia de nosotros mismos y que nos hacemos responsables de nosotros mismos y responsables de los demás. La ética subyace a todo lo que hacemos porque también es hacia la reflexión de nuestra conducta y es algo que muchas veces pasa desapercibido. La ética tiene una manifestación personal, pero también tiene una manifestación comunitaria. Fíjense cuántas cosas conseguimos como humanidad. Decimos justamente, hablando de derecho, los derechos humanos, a mí la definición que más me gusta de la Declaración de Derechos Humanos es la cristalización de la conciencia ética de la humanidad. ¿Y cuándo surgieron? Justamente después del horror de la guerra. No queremos más esa experiencia. Como humanos no queremos vivir más una experiencia así. Y de ahí que nos damos normas, nos damos consensos, hemos ido caminando en todo eso en nuestra historia como humanidad. Pero si miramos la realidad, hoy realmente hay cosas que nos desalientan y nos desalientan mucho. Y yo creo, me impresionó mucho una frase que usa el Papa Francisco, acepten que lo nombre, y lo nombra en una encíclica, la encíclica ecológica, Laudato Si, que es muy conocida, y él dice que nuestra humanidad ha crecido y se ha desarrollado muchísimo en conocimientos científicos, tecnológicos, pero no ha crecido en igual manera en valores, en conciencia y en responsabilidad. Y el Papa habla de que tenemos una deuda ética, ¿verdad? Y yo creo que en este juicio estamos también tratando esa deuda ética, que es una deuda interna, es una deuda como sociedad humana, como colectivo humano, como sociedad planetaria. ¿Y qué nos pasa a los argentinos si nos ponemos a mirar y hacemos memoria? ¿Cómo ha sido nuestra conducta ética? ¿Cómo hemos sido en la historia? Hemos sido buena gente en muchos aspectos. Somos acogedores, nos encanta recibir gente, hacer amigos. ¿Qué extrañamos cuando estamos lejos? Juntarnos, estar cerca, escucharnos, relacionarnos. Todos esos valores
se han ido permeando en nuestra comunidad por años. Y sin embargo, eso nos llevó también a cuántas luchas, cuántas militancias, lo estamos viendo, ¿no? La militancia por las conquistas de derechos, los héroes, los mártires, las víctimas de las conquistas de derechos, hoy noche los lápices. Cuántas víctimas por conquistar derechos de todo tipo, ¿no? A la no discriminación, los derechos de las mujeres, de los niños, de los ancianos, de los jubilados. Creo que esta deuda ética que hoy vivimos habla también de qué nos estamos debiendo. Pero hay dos cosas que yo quería puntualizar hoy porque me preocupan particularmente en este contexto. Si hablamos de una deuda ética y hablamos de una necesidad de una ética de la vida, yo me dedico a la bioética, justo le dijeron, ética y vida. Es una ética del cuidado, una ética que prioriza los derechos humanos, que debe a las personas mayores, a los jubilados, que justamente son aquellos que nos muestran la realidad más profunda de la vida, la finitud. Todos vamos a llegar ahí, todos estamos ahí. Tarde o temprano, antes o después, es la vida, ¿no? Así es la vida. Justamente en las culturas originarias, los ancianos se los veneraba, se les daba un lugar especial, se los veneraba. ¿Qué le debemos desde el punto de vista ético a los ancianos? Protección, protección activa, cuidado, respeto, defensa de su autonomía, justicia, justicia social, redistributiva, lo que realmente tiene que llegarles y que no les está llegando. Todo eso. Y justamente les decía, me preocupan dos cuestiones fuertes que estamos viviendo para ahondar en este marco ético. Estamos viviendo la naturalización de la crueldad. Esto es algo que no lo habíamos visto antes. La naturalización del odio y de la crueldad. ¿Qué es la crueldad? Si la tenemos que describir, la crueldad es provocar intencionalmente daño a otro sin importarme que sufra. Y esa crueldad la estamos viendo en quienes nos tendrían que representar, en quienes nos tienen que gobernar. Los hemos elegido. Pero lo peor que esos discursos de crueldad y de odio que se han vuelto la forma de una metodología política, ¿no? De denostar al otro, de despreciarlo, y casi que se goza de esa crueldad. Llama la atención que está cayendo a otros estratos y en muchas partes de nuestra sociedad se la naturaliza y se festejan los dichos de crueldad como si fuera el gol de un partido. ¿No lo escucharon alguna vez? Festejar la crueldad. ¿Somos realmente así? ¿Es eso lo que queremos? ¿Esa banalización de la crueldad? A mí me parece que no somos así, que no queremos eso, que como sociedad queremos otra cosa, pero estamos en una realidad planetaria que es alarmante. Dije lo que me preocupa de nuestro país y escalando un poco más a nivel planetario, no puedo no hablar hablando de ética de lo que nos está pasando en el mundo. El genocidio de Palestina es un punto de inflexión. Hay quienes piensan, y creo que tienen razón, que el mundo no es el mismo ni va a ser el mismo. Lo que está pasando en Palestina es que la ley que rige es la ley de la muerte. Todas las normas, los consensos, los derechos, ¿dónde están? Los organismos, ¿dónde están? Parece que la ley de la muerte se impone. Entonces, Gaza es el epicentro de un antes y después. Vamos a tener que pensar otra vez en la humanidad, en qué humanidad queremos, en cómo la queremos vivir. Y tan extendido está que la guerra y la muerte son la ley, que hasta el país que ostentaba la democracia y los valores de la libertad, ahora se goza de tener un departamento de guerra. Lo escucharon y saben a quién me refiero. ¿Eso es el mundo que queremos? No.
No es el mundo que queremos. Yo estoy aquí y estoy también en nombre de muchos otros que todavía creemos que la humanidad tiene otros valores, que creemos en la solidaridad, en la justicia, en que nos importan los otros. Eso nos hace éticos, que nos importe la vida del otro, el sufrimiento del otro. Yo soy el otro. El otro me define como persona. Entonces, en representación también de todos aquellos que creemos que todavía como humanos merecemos una mejor vida, otras relaciones, otros derechos, creo que lo que estamos viviendo y las atrocidades que estamos presenciando y el descuido, aquello que más necesita cuidado, que son los extremos, lo hemos escuchado todo el tiempo, de la sociedad, los más necesitados por la fragilidad propia de la vida, del principio del FENAL, la discapacidad, la enfermedad, todo aquello que es parte de nuestra humanidad, necesita de nuestro cuidado y mide nuestra estatura ética. Las sociedades miden su estatura de humanidad y de eticidad en cómo tratan a los que menos tienen. Lo sabemos históricamente, lo repitió tantas veces Mandela. Y creo que por eso, termino, tenemos que también tener en cuenta a la hora de elegir a quienes nos representan, no solamente sus capacidades económicas o intelectuales, sino su estatura ética, su estatura moral, su ser persona, defender valores. Esos valores que como humanidad, como familia, como comunidad argentina, en especial nuestra comunidad, queremos, nos merecemos, como aquello que realmente somos, lo que está en nuestro corazón. Ha sido más que solo una reflexión, pero les agradezco la posibilidad de haberla hecho. Gracias. Muchas gracias. Bien, dos anuncios antes de continuar. El primero es que el día lunes a las 17 se va a leer el fallo, así que los esperamos a todos y a todas que puedan estar presentes para escuchar el fallo del tribunal. Y lo otro es que mañana es la marcha en defensa de la universidad pública, que es un valor que nos une absolutamente a todos y que creo que es necesario que participemos. Así que están todos invitados. Bien. Nuestra última testigo es Cecilia Lorenzo, que es periodista y que tiene el programa de adultos mayores. Hoy tenemos. Hola, estimada. ¿Jura usted informar a este tribunal ético y fundar sus dichos en verdad sobre los aspectos de cuya experticia, vivencia y o representatividad se la ha convocado a testificar en este juicio ético de opinión? Sí, juro. Muchas gracias. Me vine preparada. Muy bien. Gracias. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Hoy vine en mi rol de periodista, especializada en el trabajo que hago con personas mayores desde la comunicación. Hace 26 años que empecé el programa Palabras Mayores, un programa que actualmente se emite en Radio Universidad, que ha estado también en otros espacios y que siempre ha tenido como eje central a las personas mayores. Allí aparecen las realidades también de los jubilados, de las jubiladas. Saben ustedes que no todas las personas mayores llegan a estar jubiladas, muchas sí, otras no, y en el programa, en Palabras Mayores, todas esas realidades tienen un lugar. Fui convocada, invitada por
por el tribunal, por este espacio para poder dar testimonio de aquello que vengo viendo y escuchando, sobre todo en este último tiempo. He sido testigo de muchas realidades, de los jubilados y las jubiladas, de las personas mayores, entrevistando a las personas mayores, entrevistando a quienes trabajan con y por ellos, entrevistando a profesionales del ámbito de la salud, del ámbito previsional, acompañando y estando también en distintos momentos con jubilados, con jubiladas, en el último tiempo, en las marchas, en las rondas. En las marchas hace mucho tiempo, cuando hacían, recuerdo a Nelia Chávez de Maders, una jubilada que encabezaba las protestas en el PAMI, en muchas ocasiones iba ella sola, después se fueron sumando más personas acompañándola, estoy hablando del año 2000, 2001, lo recuerdo también a Enrique Ramírez, un jubilado que llevaba adelante a Jupracor y la lucha por los jubilados provinciales, y a muchos más que hoy no están, pero que con ellos también fui aprendiendo a escuchar y a acercarme a esas realidades que viven los jubilados. Y por eso, para ser lo más concreta posible, me permití traer las anotaciones para no irme demasiado por las ramas, porque saben ustedes que como comunicadora social me gusta la charla y cuando me pongo a conversar puedo estar un rato largo. Y no quiero abusar del tiempo y ser lo más precisa posible en lo que vengo pensando desde que supe de la instancia del juicio. Estuve reflexionando, analizando y pensando exactamente qué es lo que quería compartir y decir. En este juicio lo que voy a intentar en este momento es contarles lo que yo vengo observando y escuchando sobre todo, en especial de las personas mayores. En primer lugar, hablar de los ingresos insuficientes y la pérdida del poder adquisitivo que vienen teniendo los jubilados y las jubiladas. Actualmente la jubilación mínima en nuestro país a nivel nacional es de 326.362 pesos con 44. Sin embargo, según datos de la Defensoría de la Tercera Edad de Buenos Aires, un jubilado o una jubilada necesitan al menos 1.200.523 pesos mensuales para cubrir sus gastos básicos. Esto significa que la jubilación mínima, incluso con un bono congelado desde marzo del 2024 de 70.000 pesos, cubre apenas el 31% de la canasta básica para las personas mayores. Esta brecha económica obliga a muchos mayores a tomar decisiones difíciles, elegir entre pagar servicios esenciales o adquirir alimentos, entre comprar medicamentos o afrontar algún gasto imprevisto. En las últimas entrevistas que he realizado he escuchado frases como cada día somos más pobres, o frases muy dolorosas como la que me dijo una jubilada que fue a visitarme al programa, Alcira. Ella dijo, me acuesto más temprano para no sentir hambre y ahorrarme una comida. El silencio que se hizo en el estudio fue un programa en televisión, en Canal 10. El silencio que se hizo en el estudio fue conmovedor, donde todos, los técnicos, los compañeros del piso, se quedaron mudos frente al testimonio en primera persona que estaba dando esa jubilada. Y lo repitió. Sí, estoy yéndome a dormir más temprano, así no siento hambre, y no tengo que comer, entonces me ahorro una comida, porque si no, no me alcanza. Estas no son cifras, no son estadísticas. Hemos escuchado cifras, estadísticas. Estas son vidas concretas, que se ven afectadas por políticas públicas que no priorizan las necesidades de las personas mayores. El 23 de marzo terminó la moratoria dispuesta por la ley 27.705 que permitía comprar aportes a quienes no contaban con la cantidad mínima requerida por la ley.
La moratoria previsional es una política pública fundamental porque garantiza el acceso a una jubilación a miles de personas que trabajaron a lo largo de su vida, pero que por distintas razones, informalidad laboral, desigualdad de género, crisis económicas recurrentes, no pudieron completar los aportes exigidos. Tiene que ver con la justicia social. Reconocer que la falta de aportes no siempre fue una responsabilidad individual, sino consecuencia de un mercado laboral precario y desigual. Tiene que ver con la perspectiva de género. Beneficia especialmente a mujeres, quienes por tareas de cuidado no remuneradas suelen tener trayectorias laborales interrumpidas. Tiene que ver con un derecho humano. La jubilación no es un privilegio, sino un derecho ligado a la dignidad de la vejez. La moratoria aseguraba un ingreso básico, evitando situaciones de pobreza extrema. Tiene que ver con un impacto económico positivo, porque las jubilaciones se vuelcan al consumo local y dinamizan las economías regionales, favoreciendo el movimiento comercial. Y por último, con la inclusión previsional, ampliando la cobertura, evitando que millones de adultos y adultas mayores queden sin protección social en una etapa de vulnerabilidad. En síntesis, la moratoria previsional no debe verse como un gasto, sino como una inversión en justicia social, en reconocimiento al trabajo formal e informal de quienes construyeron el país y merecen un retiro digno. Otro punto es el del acceso a los medicamentos y la salud vulnerada. Otro desafío crítico. Entre noviembre de 2023 y abril de 2025, los medicamentos más consumidos por las personas mayores aumentaron un 237%, superando ampliamente la inflación general del 47,6% en el mismo periodo. Aunque existen programas como PAMI, la obra social, que tiene la posibilidad de los medicamentos gratuitos, existía un vademecum de medicamentos gratuitos, ese vademecum se fue limitando. Muchos jubilados, muchas jubiladas que tienen esta obra social enfrentan dificultades para acceder a ello debido a la burocracia, a la falta de cobertura total o a la escasez de medicamentos, en este caso con el vademecum, que se recortaron muchos medicamentos y aquí muchos jubilados se vieron en la obligación de elegir o, como me contaba la farmacéutica del barrio, que van y le preguntan, de estos medicamentos, ¿cuál es el que menos mal me va a hacer si dejo de tomarlo? ¿Cuál es el que me pone en menor riesgo? Ponen la responsabilidad, el farmacéutico, la farmacéutica les tiene que decir, y si este lo tomás alternado, no va a ser tanto el daño como si dejás de tomar este medicamento. Y me lo han comentado en varias farmacias, que los jubilados y las jubiladas van y preguntan qué pasa si dejan de tomar ciertos medicamentos. Esta realidad no solo me parece injusta, sino que pone en riesgo la salud y la vida de las personas mayores. La vulnerabilidad de las personas mayores no se limita a lo económico, también tiene que ver con la exclusión social, la soledad, la falta de acceso a servicios adecuados, son problemas que existen. La falta de políticas públicas efectivas para garantizar una vejez digna contribuyen al aislamiento y a la desprotección de este grupo etario. En mis recorridos, caminando en las rondas con los jubilados y las jubiladas, he escuchado decir, estamos invisibilizados, siento que ya no le importamos a nadie, reflejando una realidad que no podemos ignorar. Es cierto lo que se dijo ayer, que las personas mayores han sido uno de los sectores más postergados históricamente, al menos en las últimas décadas. Puedo recordar a Norma Pla, a una jubilada que se transformó en un ícono ya en la década de los 90 y que en este tiempo ha reaparecido su figura con mucha fuerza y sus reclamos parece que tienen la misma vigencia que en aquel entonces. Pero si bien las personas mayores conforman un sector históricamente postergado o con ciertos momentos de desprotección, debo decir que he observado que en este gobierno han desaparecido las políticas públicas para acompañar y asegurar la calidad de vida de quienes llegan a la vejez. Se habló ayer aquí de la pérdida del bolsón alimentario.
que luego en la pandemia desapareció como bolsón, pasó a ser un subsidio de pro bienestar, es decir, se le pagaba un dinero que reemplazaba el monto del bolsón, que se fue achicando con el tiempo y que desde hace más de un año dejó de pagarse, se eliminó por completo. No hubo tampoco más reintegros por compras con tarjetas de débito, hasta la semana pasada, que en un momento casualmente electoral y después de haber vetado la ley que les daba un 7,2% de aumento de los jubilados, se relanzó el programa de beneficios ANSES y otro programa similar de Nación. Se vuelve a dar este beneficio después de haberse criticado de la forma en que se venía criticando. Se limitó el acceso a medicamentos gratuitos. Muchas personas nos llaman para contarnos las problemáticas que tienen con el PAMI, para denunciar en el programa, porque en otros lados no les toman las denuncias, porque llaman al 138, que es el número de PAMI, el PAMI escucha, y pareciera que hablan con un vecino, nadie les da una respuesta. Las demoras, sería muy largo contar aquí los casos que me han contado, que me han trasladado sobre las demoras en las ambulancias, la desesperación, personas que van al PAMI en búsqueda de medicamentos oncológicos hasta 5 o 6 veces y se vuelven sin respuesta, sabiendo que lo que se pone en juego no es ni más ni menos que la vida de una persona. Hablar de genocidio por goteo no es una exageración, es una descripción precisa de lo que ocurre cuando las políticas públicas no garantizan los derechos fundamentales de las personas mayores. La falta de ingresos adecuados, el acceso limitado a medicamentos y la exclusión social son formas de violencia estructural que afectan a la vida de las personas mayores de manera sistemática y prolongada. El Estado tiene la obligación de garantizar los derechos de todas las personas, independientemente de su edad. La Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos reconocen la protección integral de las personas mayores. Sin embargo, en la práctica, esta protección se ve vulnerada por políticas que no priorizan sus derechos y sus necesidades. La idea, creo yo, con este juicio, es interpelar al Estado y a la sociedad en su conjunto. Nos recuerda que la dignidad no tiene edad, que la vejez no puede ser una condena. Es un llamado a la acción para garantizar que las personas mayores vivan con dignidad, con respeto y con justicia. Y para cerrar, quiero traer algunas frases que también he escuchado en el programa, recordando un poco, seguramente muchos de ustedes habrán leído el libro, la obra maestra de Bioy Casares, El diario de la guerra del cerdo. Este libro que lo escribió en el año 1969, cuando él tenía 55 años de edad, y allí se plantea justamente una persecución a la vejez, en búsqueda de una guerra entre los jóvenes y los viejos para eliminar a los viejos, profundizando la indignación y el miedo que se puede sentir. Y recordaba, se dijo también aquí ayer, estas expresiones que escuchamos el año pasado, por ejemplo, de los viejos meados, que se instaló como una idea, para algunos divertida, graciosa, que se usaba en distintos contextos. Recordaba también cuando Diana Mondino, en ese momento, el año pasado, en su función de canciller, en la mesa de Mirta Legrand dijo: si sos jubilado, es casi seguro que te vas a morir. Ya por definición, todos algún día nos vamos a morir. Si sos un jubilado arriba de no sé cuántos años, casi seguro te vas a morir. ¿Para qué estás haciendo todo este tipo de cosas? Haciendo referencia a la intención de pedir un crédito cuando se decidió quitarle los créditos a los jubilados. Que dicho sea de paso, muchos de esos créditos los usaban para pagar deudas, comprar medicamentos, etcétera. Como si estuviera mal que los usaran para viajar, para disfrutar, como si estuviera mal que los jubilados o las jubiladas quisieran también tener momentos lindos en la vida. Alguien me dijo en estos días, la filosofía libertaria tiene que ver con darle apoyo a quienes van a sacar el país adelante. Tenés que entender que ni los viejos ni los discapacitados lo van a hacer. Por eso no hay plata para ellos. La plata está para quienes van a sacar el país adelante. El doctor Eugenio Semino, defensor del pueblo de la tercera edad, me dijo hace un tiempito en una entrevista: se están llevando por delante vidas. A los funcionarios les molesta que nos manifestemos. El lenguaje político es otro. Yo ejerzo mi profesión en lo asistencial.
hablamos de crisis humanitaria. Tenemos una emergencia sanitaria y habitacional. Hace unos días, en la ronda en la Plaza San Martín, estuvo el padre Paco Olveira, el grupo de curas en Opción por los Pobres, que acompaña a los jubilados en Buenos Aires y que fue golpeado y reprimido, no hice mención todavía, y lo menciono aquí, a la crueldad con que se reprime, y no me lo contaron. Me fui a Buenos Aires a marchar con los jubilados, me fui a Buenos Aires para ver en primera persona, porque lo que me decían es, vos ves lo que te muestran, a vos te lo cuentan, a vos te lo dicen. Entonces me tomé un colectivo y me fui a Buenos Aires y me fui a la plaza, hacia el Congreso, a ver qué pasaba con los jubilados. Y les puedo asegurar que es espantoso lo que se ve cuando empieza la gendarmería y todo el despliegue policial que hacen para reprimir a los viejos y las viejas que se ponen ahí adelante para reclamar. El padre Paco Olveira estuvo aquí en Córdoba y él dijo que este gobierno es muy cruel, por eso se está dando vuelta, él considera que se está dando vuelta a partir de lo que ocurrió en las elecciones, es sádico y se ensaña con los jubilados y con las personas con discapacidad. Este gobierno nos está matando a cuentagotas, pero nos mata. Quiero cerrar con una frase que escuché también en la plaza a una persona que se me acercó y me dijo, nosotros ya dimos todo, lo único que pedimos es vivir con un poco de dignidad. Y esta frase para mí resume el sentido de este juicio. Como dije recién, no se trata de números ni de estadísticas, se trata de vidas. Se trata de nuestros padres, de mi mamá, de mi papá, que tienen 80 años. Se trata de abuelos y abuelas, quienes tienen los abuelos y las abuelas. Se trata de seres humanos, se trata de personas mayores. Se trata de este presente, porque es mentira que los viejos son el pasado. Los viejos y las viejas están aquí. Tienen más pasado que muchos posiblemente, pero están viviendo el presente y también tienen un futuro por delante. Esto se trata del presente, pero también se trata de nuestro propio futuro. La vejez no puede ser una condena ni un castigo. La vejez debe ser reconocida como etapa de derechos y el Estado debe garantizar que las personas mayores vivan, no solamente que sobrevivan como puedan. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tiene palabra el tribunal para cerrar la sesión. Bueno, antes que nada, creo que hoy tenemos que decir que estamos encontrando la verdadera patria. Esta fuerza patria, la verdadera fuerza que se va a elevar para direccionar la llamada fuerza del cielo. Porque acá está la esencia de nuestra argentinidad, acá está la esencia de nuestra sociedad. Hoy ha sido una lección primaveral de las cosas que queríamos escuchar. Cada uno de los que ha hablado son personas que no están teorizando, lo han vivido, lo han sentido, lo han transmitido. Tal vez lamento que esto no lo puedan estar escuchando millones de personas, pero las cosas simples empiezan por un paso. Considero que tribunales como estos, tal vez podrá haber otro por otros temas, es un comienzo de empezar a repensarnos desde lo que somos, desde lo que queremos, hacia dónde vamos, y esto es nuestra patria. Los invito a que vuelvan el lunes a escuchar la sentencia.